la higiene diaria de los pies, Douglas Arón, quiropedista de Quirofit, está aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, Douglas, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, hablar un poco sobre el tema del cuidado de los pies, lo hablábamos durante el corte, y cuando la gente acude a un quiropedista, ¿qué es lo primero? ¿Por qué es lo primero que va? ¿Qué presenta? Bueno, la mayoría de los casos, en mi experiencia, siempre han sido personas que tienen micosis, ¿ok? Y eso es sobre todo basado en, de repente, mucha permanencia de la humedad en los calzados, o en el caso de las mujeres, bastante tiempo con el esmalte en las uñas. Normalmente, un esmalte debería durar no más de 15 días, 12 días más o menos en una uña, porque eso que encapsula la humedad y automáticamente empieza a crear un cultivo de hongos. Eso es lo que normalmente sucede. El otro caso que siempre yo les recomiendo es, en el caso del esmalte, después de 15 días retirárselo, dejar la uña por lo menos 2, 3 días de manera prudencial, ¿verdad? Limpiarla bien, hidratarla y después si quiere recurrir a su manicurista de confianza. En su defecto, si presenta micosis o empieza a presentar alguna coloración extraña o amarillosa, acudir a un quiropedista. Eso sería lo más normal que siempre estamos nosotros observando, personas con hongos. Ahora, ¿cuál es la recomendación si yo voy a una, no voy al quiropedista, pero voy a la manicurista? Y voy en este proceso, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo primero que yo tengo? Porque uno va a sitios en donde la ponchera le colocan bolsas, en otros lugares ni siquiera le colocan bolsas. ¿Cuál es la recomendación con el tema del uso y quizás la esterilización de los implementos de trabajo? Bueno, en la asepsia completa, tanto de los instrumentos como del pie, la sugerencia que yo siempre le doy a cada persona es eviten lo posible de usar métodos o que la manicurista use métodos completos de humedad. O sea, sumergir los dos pies en poncheras con o sin bolsa. Es lo que siempre recomiendo. ¿Por qué? Porque si usted tiene o desconoce de que tiene micosis en uno de los dedos, en una de sus uñas, automáticamente eso es una bacteria que se va a transportar por el agua al otro pie. Entonces de repente usted dice, bueno, tengo un hongo aquí, y de repente me empezó a salir en los otros 5 dedos. ¿Cómo pasó eso? El agua es un conductor. La segunda opción, cuando uno va, ¿verdad?, a una manicurista, uno siempre tiene que prestar mucha atención si después del otro cliente o la otra persona que atendió, ella realmente se tomó el tiempo en desinfectar los instrumentos. No solo con alcohol antiséptico, sino con cualquier otro producto que sea esterilizante en frío. Puede ser cualquier marca conocida. Esas son mis recomendaciones. Ahora, ¿por qué salen las uñas encarnadas? ¿Por qué se presentan esos casos que son además tan incómodos? Bueno, eso es bastante interesante porque las uñas encarnadas ocurren por 3 cosas. Ajá. Hereditarias, Sí. ¿Qué tal? hereditarias. En el caso de los hombres, que somos muchos, llamamos a la casa, no tenemos el corta uña y hacemos esto. Nos arrancamos la uña por no tener el instrumento a la mano. O, en su defecto, nos cortamos y no los cortamos completamente rectas, sino circular. Vemos el dedito redondito y lo hacemos igual, tiene que ser completamente recto. Un corte que la uña se vea cuadrada. Y en el caso de las mujeres a veces ocurre que se están haciendo ellas mismas el pedicure y se meten el cortacutícula y se hace un corte diagonal. Al cabo de una semana, justamente el lateral de la uña, la piel que está al lateral, el hiponiquio, empieza a cubrir ese espacio. Y cuando la uña crece, se encuentra con que ese lugar está invadido por piel y empiezan los dolores, la hinchazón, el enrojecimiento. Es por eso. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer en ese momento? Lo primero es identificar, en el caso de una uña por mal corte,
sentir dónde está la espícula que está enterrada. Y con mucho cuidado, con un empujador de repente o con una limita, tratar de ir redondeando poco a poco esa punta para que el dolor cese. Cuando ya deje de sentir un punzonazo, ya está bien. Porque dicen que cuando uno la tiene como inflamada es cuando menos hay que tocarla, ¿no? Y quizás Eso cuando está leve. duele más y uno le da más. Yo tengo por lo menos 2 pacientes que ellos son súper delicados con las uñas de los pies, porque el muchacho juega deporte, hace fútbol, y por cualquier cosa se le entierra. Una pisada, un mal golpe, una mala patada. Y tengo un niño, un joven, que eso es una anécdota, que realmente a él se le necesita colocar, es un reeducador, ¿ok? Pero se le entierra porque es genético, o sea, su uña es muy débil. Entonces, cualquier cosita que hace, se le entierra el dedo. Automáticamente. Entonces, a veces, ¿verdad? Cuando sucede eso, lo mejor es acudir a un quiropedista. Si usted no está en la capacidad de poder resolverlo en el momento, llame a un quiropedista de confianza, que tome todas las medidas de seguridad y vaya y la atienda. Ahora, en el caso cuando de repente me hago el baño, a veces hay unos que recomiendan que secarse bien los pies, inclusive pasarse el secador por las uñas si así fuera el caso. Es la recomendación secarse entre los dedos, porque a veces ahí hay un agente, una consecuencia perfecta para que se produzca un hongo. Sí, inicialmente el cuidado básico en casa después del baño es, casi siempre descuidamos lo que es el lavado, el aseo completo del pie. Entonces lo mejor es secarlo bien, dejarlo bien seco, entre los dedos, las uñas, no guardar humedad, ya que eso empieza a generar, puede generarle a mediano plazo un hongo o un pie de atleta innecesariamente. Es recomendable asistir, si yo tengo mi manicurista de confianza, es recomendable asistir de tanto en tanto a un quiropedista, porque a veces quizás la manicurista no tiene o los mismos implementos o el mismo conocimiento. ¿Cuál es la diferencia desde tu punto de vista de lo que es un quiropedista a una persona, a un manicurista o una manicurista? Bueno, la diferencia que siempre nos va a distinguir de una manicurista es que nosotros nos encargamos de la limpieza profunda y el diagnóstico de cualquier patología en los pies. O sea, por ejemplo, usted va a una manicurista, ¿verdad? Ella puede estar en la capacidad de dejarle los pies bellos, lindos. Hasta con florecitas te hace. Pero ella de repente, no, en su conocimiento, no le va a decir, usted tiene un hongo, no le puedo pintar la uña. Nosotros nos encargamos de orientar a cada paciente en el cuidado preciso de sus pies para evitar males mayores. Eso es lo importante, ¿verdad? Y porque además ustedes le dan quizás la dosis indicada, el medicamento indicado o el tratamiento indicado, porque a veces uno escucha mucho, yo lo he escuchado mucho cuando voy a la manicurista, quizás otros casos cercanos, y te dicen, colócate tantas goticas de... Y quizás no saben, ajá, pero ¿por qué pasa esto? Por ejemplo, vi una vez un caso, recuerdo, en la manicurista, que la persona tenía como, no sé, me imagino que se le iba a caer la uña, pero le trataba de limpiarla con el repujador, si es que se llama así el aparatico, y veías el dolor que le causaba en esa cliente. Tú dices, ¿es correcto, es incorrecto? Uno no, quizás, el que no lo sabe, bueno, yo que lo desconozco del tema. Lo que sucede es que cuando uno, en el caso de la escribeta, cuando hacemos una limpieza, ¿verdad? El 85% de las personas no siente nada, porque usamos instrumentos adecuados para poder llegar a esas áreas que normalmente un repujador común no nos permite. Sumado a eso, siempre le recomendamos a las personas, incluso en mi negocio, a todas las mujeres siempre les recomiendo eso. Si no quieres ir a la manicurista primero, pasa por nosotros, claro. Nosotros te dejamos los pies limpios y vas y te puedes hacer que te coloquen tu esmaltado, lo que claro. tú quieras. Así es. Gracias por estar allí.
Douglas Arón, quiropedista de Quirofit. Hay muchas preguntas. Hablábamos de los remedios caseros para quitar el hongo en las uñas en el momento que estoy viendo que la uña está sufriendo algún cambio. Algunas recomendaciones con respecto al tema del hongo específicamente, porque están haciendo algunas preguntas en Instagram. El hongo en sí tiende a crearse o a cultivarse por una constante presencia de humedad, sea por el esmalte de uña en el caso de las mujeres y en el hombre que normalmente uno suda mucho los pies, el trabajo diario, nos humedecemos por lluvia, a veces sentimos esa sensación de picor y no sabemos qué hacer. Hay un remedio que es el que normalmente yo uso y les recomiendo a las personas como que la primera opción antes de recurrir a uno de alguna casa farmacéutica. Y es algo que tenemos en casa, muy sencillo. Vinagre, agua oxigenada, alcohol. Y si desea recurrir a la farmacia, compra un antiséptico frío que puede ser Herdex, Cerovac, cualquiera de esas marcas conocidas. Agarra un envasecito en su casa, lo mezcla, todo en partes iguales. ¿Ok? Cuando usted vea eso, usted todas las noches empieza a echarse una gotica. Después lavarse bien los pies todas las noches. La sugerencia es, en el caso de la uña, cuando ya tenemos presencia de eso, es la limamos un poquito y le colocamos todas las noches una gotica. Esa es mi sugerencia y me ha funcionado con muchos pacientes. ¿Y cuántas veces al día puedes repetirlo, por favor? Puedes hacerlo 2 veces al día, 3 veces al día. Si Antes estás de en casa, acostarme. lo puedes usar 3 veces al día sin ningún problema. Okay. O sea, esto lo que va a hacer es matar el oxígeno del hongo. Es la función principal de todos esos componentes. Cortar el oxígeno para poder eliminar el hongo como tal. Si ustedes van a tratar alguna uña, una persona que tiene una uña encarnada, la recomendación, o sea, ustedes lo sedan, no lo sedan, pues le dan alguna, le colocan alguna anestesia local. Normalmente, yo a cada paciente que cuando viene con casos leves y moderados, yo siempre les quito el estigma del dolor. Siempre les digo te va a doler lo necesario. Y siempre termina doliendo menos. Porque como te dije anteriormente, usamos instrumentos que nos permiten mitigar ese dolor. O sea, por ejemplo, tienes una uña enterrada y yo te voy a meter cortacutícula hasta aquí atrás. Ay, no. Créeme. Ya me dolió. Exactamente. O sea, el impacto psicológico es abismal. No. Pero cuando la persona ve que tienes un instrumento que al entrar no siente nada, se relaja completamente. Cuando ya son casos muy graves, ahí sí le sugerimos de repente anestesia, aunque casi nunca usamos, la verdad, nunca usamos. Porque hay casos que llegan inclusive a secreciones. Sí, eso es normal, eso es infección. Eso Pero, es infección por el roce y la laceración que hace la uña contra la piel. Pero llegar al caso de la secreción, ya eso es un descuido del propio paciente, que quizás lo dejó pasar. Sucede hasta en los casos moderados y leves. Ok. Fíjate, hay algunas preguntas. Bueno, ya hablaste de lo de la anestesia, una uña que está, dice, me gustaría saber si al momento de tratarse utilizan anestesia en caso de que la uña está demasiado encarnada. No. O sea, normalmente eso es muy visual, uno tiene que verlo, para poder tocarlo, para saber qué tanto está. Marife Milagro te pregunta, ¿qué son uñas de piel? Uñas de piel. ¿O será de papel? No. No, me parece... A ver, Marife Milagro, si puedes, vuelve a escribir la pregunta, porfa, y entonces ahí lo podemos recuperar. Escribe Marjoris Flames Barreto. Pregúntale si se puede recuperar una uña que tiene años con un hongo. Bueno, eso me sucedió a mí hace 6 meses, no, mentira, sí, hace 8 meses, con una paciente muy especial. Y ella simplemente llegó referida. Y ella tenía hongos en las 2 uñas, las uñas completamente despegadas, en colores horribles. Pero, con justamente el tratamiento que acabo de decir anteriormente, de las goticas, más una visita
mensual fija al quiropedista, se solucionó. Tienes otra pregunta. No, Bendita 62. Yo dedico un día remoto para mis pies en agua y vinagre, retiro la piel muerta, masajeo con vaselina. Te escribe también Marco 5967, el tratamiento casero para los hongos, ya lo hablabas. RMBS 98 dice, buenos días, con esta cuarentena los talones se me están agrietando. He utilizado cremas, inclusive me he puesto en las noches medias con vaselina y se ha puesto peor. ¿Qué puedo usar? ¿Y por qué pasa esto, lo de los talones agrietados? Bueno, sucede primero en casa, sabemos que por el tema de la pandemia, pues tendemos a andar muchísimo tiempo en sandalitas, en crocs, y eso genera más grieta en los talones, genera callosidades, genera deformidades, dolores. Pero en el caso de la persona que nos está haciendo la pregunta, se te ha empeorado ha sido porque puede ser que no hayas eliminado la dureza como tal, simplemente la estás hidratando. ¿Y cómo se elimina la dureza como tal? Yo siempre le sugiero a todas las personas que normalmente tienden a tener paleticas o piedra pómez en su casa, que lo usen una vez a la semana. Si lo usas mucho, lo que vas a hacer es advertir a tu cuerpo que hay un roce excesivo y automáticamente él va a empezar a generar un callo. Y el talón, si lo haces en el talón, se te va a empezar a hacer el callo y se te va a empezar a agrietar ese callo. Las personas que están en casa, que andan descalzas. Mira, andar descalzo en la casa es lo mejor para los pies. ¿En serio? Claro que sí, ¿Con media o sin media? de las dos formas. Yo prefiero las medias, porque esa sensación del el pie con el frío del piso no me... ¿Por qué es lo recomendable andar en casa descalzos? Porque normalmente cuando estamos usando mucho tiempo calzado, en caso de los crops, en caso de las cholitas, en el caso de las cholitas, siempre cuando caminamos hacemos este movimiento para sostener la puntica de la chola para que no roce con el talón, ¿cierto? Cierto. Entonces, cuando sucede eso, uno hace un esfuerzo innecesario y sobrecarga la parte del tobillo. Sumado a eso, empiezas con ese roce que uno hace constante, puedes empezar a generar un callito aquí, en la puntica de los dedos, en el talón, en los laterales. Uno empieza como que a caminar de manera incorrecta. Mira, antes de despedir, Emma Torrealba, buen día. Tengo una uña que pensé que se me iba a caer. Me pisaron hace tiempo y se me puso morada, con mucho dolor. Ha pasado mucho tiempo, la uña no se cayó, pero está deformada, gruesa y me crece así. Me cuesta cortarla, duele mucho cuando crece y no sé a dónde acudir. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, lo mejor que te puedo recomendar, amiga, es un quiropedista. Allí lo que te pueden hacer es corrección del corte de uña, ver hacia dónde te está creciendo, rebajar el grosor y hacerte un tratamiento. Y tienes que tener por lo menos una visita periódica para controlarlo hasta que se normalice. Qué buena recomendación, porque además es automático, yo creo, que cuando uno ve a una persona que anda en sandalias o en cholitas, y yo creo que las cholitas para andar en la calle no es lo más recomendable, voy al mercado rapidito y me pongo las cholitas, no es recomendable, ni para el hombre ni para la mujer, ¿no? No, o sea, no es para nada recomendable. Primero, porque, ejemplo, te cayó una agüita o pisaste un charquito, Uy. tú no padecías de nada y de repente a los 2 o 3 días, tengo un picor, la uña se me está poniendo amarillosa, ¿por qué será? Porque de repente llegamos a la casa, no nos tomamos la molestia de limpiarnos los pies y eso se quedó cultivándose. El hecho de caminar descalzo en casa ayuda mucho a los músculos estabilizantes del pie, ayuda mucho al sistema inmunológico también. Entonces, también aparte de eso, ayuda a que la piel del pie no sea tan delgada y no se le haga tan fácil generarse callosidades.
Y además es recomendable porque así tú en casa, cuando estás caminando descalzo o descalza, si no tienes media, vas a sentir que el piso no está tan limpio. Entonces te va a obligar a limpiar la casa, ¿verdad? También, te ¿Viste? vas a dar cuenta cuando te Es montas que a la cama y veas la tú manchita dices, negra y que, ok. La manchita negra. No, claro, y es recomendable definitivamente. Y además que creo que lo mejor es cuando uno ve a alguien en cholitas o sandalitas, lo que yo estaba diciendo, yo creo que a mí automáticamente se me va la vista a los pies. Eso es una cosa automática. Mi mamá, sí, es una maña, dice Yerubi, qué mala maña. Mi mamá me regañaba cuando yo era chiquita, pero es que es algo que me sale natural. Pero tú dices, qué bueno que está, no tanto por lo que tú vas a mostrarle a la otra persona, sino lo que tú vas a mostrarte a ti misma con el tema de, porque eso dice mucho de ti. El cuidado de las manos, el cuidado de los pies, dice mucho de uno. Sí, sí, literalmente. A veces vemos personas que se cuidan tan bien estéticamente y cuando justamente vamos a la parte invisible de ellos, que son los pies, oye, ¿qué pasó aquí? Sí. No se decepciona. No, que ya va, epa. Si esa fuera la carta de presentación, sí, uno dice, ¿estás los pie- raspado lo- o lo- raspada? Los Ah, pies son el sí. currículo de todos nosotros. Mire, mamá.